Televisa presenta. Exposición. Ley de Coulomb. Equipo: Jessica Naomi, José Luis, Dulce Vivian, Alejandro, Alicia Alexandra, Alexandra Daniela. Introducción. La ley de Coulomb es una de las leyes fundamentales de la electroestática, formulada por el físico francés Charles-Augustin de Coulomb en el siglo XVIII. Esta ley describe la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales. Según la ley de Coulomb, la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas, Q1 y Q2, es directamente proporcional al producto de las magnitudes de la carga e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de las que la separa. Objetivos de la ley. El objetivo principal de la ley de Coulomb es describir y cuantificar la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas puntuales. Esta ley permite predecir la fuerza eléctrica. La ley de Coulomb permite calcular la magnitud y dirección de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales. Entender la interacción entre cargas. La ley describe cómo las cargas eléctricas interactúan entre sí, lo que es fundamental para entender muchos fenómenos eléctricos. Aplicar en diversas áreas. La ley de Coulomb tiene aplicaciones en diversas áreas, como la ingeniería eléctrica, la física de partículas, la química y la biología. La ley Coulomb fue formulada en un momento que la comprensión de la electricidad y el magnetismo estaba en sus primeras etapas. En el siglo XVII, científicos como William Hilbert y Otto von Guericke habían realizado experimentos con la electricidad y magnetismo, pero no habían logrado establecer una teoría coherente. En el siglo XVIII, la electricidad se convirtió en un tema de interés científico y muchos investigadores comenzaron a estudiar sus propiedades. Charles-Augustin de Coulomb realizó una serie de experimentos utilizando una balanza de torsión para medir la fuerza entre cargas eléctricas. En 1785, Coulomb publicó su ley en una serie de artículos en la Academia de Ciencias de Francia. Carga eléctrica. En definición, la carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia que se manifiesta en la interacción entre partículas cargadas. Tipos de carga. Hay dos tipos de carga eléctrica, positiva y negativa. Unidades. La unidad de carga eléctrica es Coulomb. Aplicaciones. Electricidad. La ley Coulomb y la carga eléctrica son fundamentales para entender la electricidad y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Tecnología. La comprensión de la ley de Coulomb y la carga eléctrica es esencial para el desarrollo de tecnologías como la electrónica, la informática y las comunicaciones. Los principios fundamentales son conservación de la carga. Dice que la carga eléctrica se conserva en todos los procesos físicos, lo que significa que la cantidad total de carga en un sistema permanece constante. E interacción entre cargas. Y dice que las cargas eléctricas interactúan entre sí mediante fuerzas eléctricas que pueden ser atractivas o repulsivas dependiendo del tipo de carga. Ley de Coulomb. La ley de Coulomb describe la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales y establece que la fuerza es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. La constante de Coulomb, representada por una K, es una constante física que se utiliza en la fórmula de la ley de Coulomb. El enunciado de la ley. La fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas.
La ley de Coulomb es un principio fundamental en la física que describe la interacción entre cargas eléctricas y es ampliamente utilizado en diversas áreas de la ciencia y de la tecnología. Explicación de la fórmula de la ley de Coulomb e interpretación de la fórmula. Explicación. La fórmula es F igual a K por Q1 por Q2 entre R al cuadrado. F es la fuerza eléctrica entre dos cargas. K es la constante de Coulomb, aproximadamente 8.99 por 10 a la 9 newtons. M a la 2 entre C a la 2. Q1 y Q2 son las magnitudes de las cargas y R es la distancia entre las cargas. Interpretación. 1. La fuerza eléctrica. La fórmula describe la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas puntuales. Proporcionalidad directa. La fuerza es directamente proporcional al producto de las magnitudes de la carga, Q1 por Q2. Esto significa que si la carga aumenta, la fuerza también aumenta. 3. Inversa proporcionalidad. La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las cargas, R al cuadrado. Esto significa que si la distancia entre dos cargas aumenta, la fuerza disminuye rápidamente. 4. Constante de Coulomb. La constante de Coulomb K es una constante física que se utiliza para describir la fuerza eléctrica entre las cargas. Bueno, ahora podemos calcular la fuerza, pero antes de continuar voy a cambiar el 8.99 por 9, ya que pues para evitar los decimales y que sea más fácil entenderlo. Entonces, la fórmula es fuerza igual a coulombs por Q1 por Q2 entre la distancia al cuadrado, que vendría siendo 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrado por 2 por 10 a las menos 6 coulombs por 3 por 10 a la menos 6 coulombs entre 0.5 metros cuadrados. Para continuar, voy a hacer lo siguiente, que es simplificar, o sea, quitamos los metros cuadrados y coulombs cuadrados, entonces convertimos el 0.5 a 0.25 y multiplicamos 9 por 2 por 3, que serían 54, y lo dividimos entre 0.25, que da 216. Ahora solamente sumamos las potencias, que serían 9 menos 6 igual a menos 3, entonces quedaría 216 por 10 a la menos 3 newtons, que también es 0.216 newtons. Eléctrica. La ley de Coulomb es esencial para diseñar y analizar sistemas eléctricos como circuitos y dispositivos electrónicos. Ingeniería electrónica. La ley de Coulomb se utiliza en el diseño de componentes electrónicos como condensadores y resistencia. Tecnología. Dispositivos electrónicos. La ley de Coulomb se utiliza en el diseño y funcionamiento de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles y computadoras. Sistemas de comunicación. La ley de Coulomb se utiliza en el diseño de sistemas de comunicación como antenas y transmisores. Electrostática. La ley de Coulomb es fundamental para entender la electrostática, que se ocupa del estudio de las cargas eléctricas en reposo. Física de partículas. La ley de Coulomb se utiliza para describir la interacción entre partículas cargadas en la física de partículas. Química. La ley de Coulomb se utiliza para describir la interacción entre átomos y moléculas en la química. Biología. La ley de Coulomb se utiliza para describir la interacción entre
moléculas biológicas como proteína y ADN. Conclusiones. La ley de Coulomb es un principio fundamental en la física que se describe la interacción entre cargas eléctricas. Su aplicación es amplia y variada, abarcando desde la electrostática hasta la ingeniería eléctrica y electrónica. La comprensión de la ley de Coulomb es esencial para diseñar y analizar sistemas eléctricos, electrónicos y de comunicación. Además, su aplicación en la química y la biología permite entender, mejorar la interacción entre moléculas y átomos.